presidentes de la República desde Salinas a la fecha. Desde Salinas terminó, Carlos Salinas de Gortari terminó con un posicionamiento de 8 puntos. Sucesivamente ha venido bajando este posicionamiento a los 5 años. O sea, son encuestas que se han hecho a los 5 años de gobierno de cada uno de los presidentes, y en la actualidad Felipe Calderón se encuentra con escasos 5 puntos de aceptación, es decir, la mitad de la sociedad, de la ciudadanía lo rechaza, la otra mitad pues lo acepta, tomando en consideración incluso el voto duro. ¿Cuál es el análisis, cuál es la perspectiva que ustedes ven? Bueno, en estos 5 años me parece que el contexto social en el que se ha desenvuelto el gobierno federal ha sido bastante convulso. En materia económica, si bien los indicativos macroeconómicos han sido desde Vicente Fox y antes desde Ernesto Zedillo, lo que ha sustentado un poco una estabilidad económica. Sin embargo, en la microeconomía, en la realidad social, esto no ha tenido ningún impacto, ningún efecto. La pobreza ha crecido, educación de mala calidad, un servicio médico que supuestamente ha dado la cobertura nacional, sin embargo tiene serias deficiencias, una planta laboral que no permite que haya más generación de empleos. Se está discutiendo ya mucho si el entramado familiar está en un proceso de descomposición, precisamente por las consecuencias de la violencia, de cómo ha permeado la juventud, la drogadicción, de cómo ha permeado en las familias los jóvenes llamados niños que no tienen oportunidad ni de educación, ni tienen oportunidad de empleo, y que no están haciendo absolutamente nada más que perdiendo la esperanza realmente de vivir, perdiendo sus sueños. Y todo esto trae como consecuencia este estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México que usted me mandó, precisamente en el sentido de que hay los indicativos sociales, políticos, están muy bajos, muy bajos. Entonces entra en un proceso de severa caída el presidente, pero no es más que consecuencia de un sexenio desafortunado. Milton, en términos, uno de los aspectos más graves en estas encuestas de varias empresas que han llevado a cabo es el de seguridad. Donde más reprobado sale el presidente de la República es en el aspecto de seguridad. ¿Cuál es tu opinión? Hemos visto un sexenio, bueno, lo que va hasta este 5º año, viendo por ejemplo las encuestas tanto de GEA-ISA, que acaba de salir esta semana, de Mitofsky, que después de mucho tiempo que el principal problema de la ciudadanía era la economía, pues era el no traer un peso en los bolsillos, ha dado la vuelta a hacer la seguridad el tema principal de preocupación de la gente. ¿Pero por qué ha sido? Hemos visto un sexenio, un quinquenio desde que la legitimación de Felipe Calderón al inicio del año 2006, de la guerra contra el narcotráfico. Él marcó la agenda de su gobierno, fue la seguridad pública. Él mandó el mensaje que el tema principal de su gobierno iba a ser la seguridad. Por desgracia se topa con una cabeza de la hidra demasiado grande, demasiado compleja, muy complicada. Y hemos visto hasta este momento, hay cálculos, por ejemplo, que saca Milenio en esta semana, que llevan casi 40,000 muertos a esta fecha en esta guerra. ¿Serán buenos, serán malos? Bueno, ya es una cuestión muy relativa, pero van 40,000 mexicanos que han fallecido durante esta guerra. Otros estudios marcan que van 50,000.
50,000 caídos en esta guerra, incluidos los famosos daños colaterales. Aquí en Durango hemos visto también los enfrentamientos de cuestiones de delincuencia organizada. Yo siento que al presidente se le salió de las manos el combate contra la delincuencia. Hay unas variables que marcaban Mitofsky hoy. La gente no está en contra que se combata la delincuencia organizada, están totalmente a favor. Sin embargo, consideran que puede ser, marcaban esas variables, de una manera mayor efectiva, porque también marcaba esa encuesta que hasta el día de hoy la percepción ciudadana es que se va perdiendo esa batalla, se va perdiendo esa lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Yo creo que el presidente Calderón falló en tema de seguridad pública. Yo siento que vemos hoy un presidente Calderón muy debilitado. Le han fallecido 2 secretarios de gobernación en accidentes similares. Hemos visto muertes, por ejemplo, que cae un candidato a gobernador en el sexenio de Calderón. Tampoco no hay que olvidar, cae Egidio Torre Cantú, Rodolfo Torre Cantú. Fallecen varios alcaldes, todavía ahorita la Cámara de Diputados Federal no son los 500 diputados, porque falleció un diputado y el suplente nunca pudo asumir ahí en un tema. Fallecieron alcaldes, y no podemos decir realmente los temas de las policías, cómo han sido infiltradas, o al menos la percepción de la ciudadanía es que están infiltradas por la delincuencia organizada. Yo siento que en el tema de seguridad el presidente Calderón está reprobado. Una demanda incluso por un numeroso grupo de ciudadanos mexicanos, aproximadamente 30,000 ciudadanos mexicanos demandan a Felipe Calderón en una corte internacional de La Haya. ¿Qué opinión les merece esto en el entorno justamente de su quinto año de gobierno? Por algunos incluso dicen que esto es político, que es electoral. Yo escribía en relación a esto, se puede entender de 2 maneras, ¿no? Un ataque mediático para desgastar a un presidente de por sí desgastado y que pudiera tener una connotación política más que para él en lo personal, para su partido. Pero la otra es que parte de una realidad. Hay 50,000 o más personas que han fallecido, independientemente de que sean criminales o no. Son personas que han fallecido. Y una persona que fallece, que la matan, es una violentación al Estado de Derecho, sin duda. Pero la denuncia que se hace ante las Cortes Internacionales no es porque Felipe Calderón haya agarrado una pistola y se haya puesto a matar a 50,000 o 60,000 personas, ¿no? Y yo hablaba de que pues aquí no se le acusa porque no haya ido a matar a millones de personas, o a Pinochet, o a Stroessner, o a Anastasio Somoza, en fin, sino porque ellos son los representantes de un Estado fallido, de un Estado que implementó una política de confrontación y de enfrentamiento que lo único que dejó es huérfanos, viudas, dolor, llanto, muerte. Y entonces, como representante de un Estado que implementó una política desastrosa, es como se le está acusando, como el articulador de una política fallida en el combate al crimen organizado. Antier Felipe Calderón en Ocampo dice: yo no le saco. Hace una afirmación muy coloquial, muy popular, y dice que no lo ha sacado a enfrentar el crimen organizado, es decir, a 5 años de esto que la ciudadanía ya condena de una manera muy obvia, muy evidente, bajo la premisa de que no es erróneo combatir al crimen, sino el método que ha estado utilizando. Todavía insiste en esta política. Es lamentable que no esté bien el presidente Calderón, que no está funcionando, como usted lo dice. Hoy vemos, por ejemplo, después de la fiesta de los Panamericanos, como en Guadalajara, 2-3 días después, le avientan al gobernador en uno de los arcos del Milenio, un momento muy famoso ahí en Guadalajara, más de 20 personas, como una especie de mensaje, ¿no? Vemos también en Sinaloa como el gobernador Maloba dice que sacó a su familia ya del estado porque tiene temor de que se lo secuestren y a tratar de hacer un intercambio por delincuentes que ellos mismos han agarrado. O sea, estamos viendo un estado, como dice, si no fallido en el tema del completo
las cuestiones que muchos difieren en dónde están Estados Unidos, estamos viendo una estrategia fallida. O sea, no podemos estar diciendo que vamos ganando cuando un gobernador de un estado panista, también Maloba, expriista, dice, saco a mi familia porque tengo miedo que me lo secuestren. Caray, o sea, ¿cómo podemos estar viendo también el tema de Guadalajara? ¿Cómo podemos estar viendo el tema de Monterrey, todavía uno de los baluartes de la zona industrial de México, que está en caos por los conflictos de las bandas de delincuencia organizada y que el gobierno federal no ha podido calmar? Ya empezamos a escuchar que en Quintana Roo las policías están infiltradas. Caray, estamos escuchando que en Cancún hay grupos de delincuencia organizada. Ya estamos empezando a ver en nuestras zonas turísticas. Hace no mucho en Los Cabos hubo un enfrentamiento afuera de un centro comercial a balazos, se llegó a decir que hubo hasta rehenes y no sé. Estamos viendo cómo nuestros sitios ya turísticos, estamos viendo nuestros sitios industriales, cómo no han sido blindados por el gobierno federal o cómo no se ha podido combatir. Pues ¿qué podemos esperar en los estados que a lo mejor al gobierno federal les parecemos poca cosa? En Durango, cuando vienen los federales, la gente está más preocupada por lo que vaya a pasar que porque vayan a solucionar el tema de la carretera de Durango-Zacatecas. Es increíble que a más de 2-3 años que hay denuncias constantes, día tras día tras día, que hay delincuencia ahí, que hay asaltos, hasta políticos les ha tocado ese tema, sacerdotes, y no pasa nada. O sea, a nadie se le ocurre al gobierno federal mandar un retén o mandar un operativo a esa rúa. Se acaba de firmar hace poco un convenio entre las autoridades estatales de Durango, me parece que también Zacatecas, y la autoridad federal para blindar esa zona. Pero 3 años después, don Carlos, o sea, 3 años después se les ocurrió blindar Durango, Zacatecas, siendo que todos los duranguenses que tenemos un familiar, un amigo que ya les tocó mínimo ser amenazados, asustados, o en el peor de los casos levantados o secuestrados por un tiempo, ¿no? No, la gente que ha tenido que pasar por ahí incluso utiliza otro mecanismo, ya se van a autobús. Los empresarios, bueno, ya comentarios de que a les sale más caro porque tienen que irse hasta Torreón y de Torreón bajar a Durango para no pasar por esa ruta, ¿no? Así es. Ahí entramos en una situación sumamente delicada, No creo que en 3 años no se les haya ocurrido blindar esa carretera. No, simplemente no querían hacerlo. ¿Por qué no querían hacerlo? Bueno, pues ahí existe la grave sospecha y que muchos han comentado de el ensamble que hay entre la delincuencia y el Estado, la política. O sea, la narcopolítica es muy conocida, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo habla, ¿no? La infiltración del narcotráfico en las esferas políticas, acuérdense que un diputado del PRD estaba vinculado al crimen organizado y todavía tuvo el cinismo de ir a tomar protesta, hermano del gobernador de Michoacán, dirigente nacional del PRD. Y sí, bueno, pues una gente destacada y absolutamente comprobada su vinculación con el narcotráfico, pero hay muchas gentes de todos los partidos políticos. No, pues lo que sucedió en Monterrey, en el casino, ¿verdad? El hermano del presidente municipal, ¿cómo se llama? Larrazábal. Y podemos, yo por eso digo que no es que no se les haya ocurrido, es que ahí existe la sospecha de si no querían darle cobertura de vigilancia a una carretera que permite muchas salidas y muchas entradas para muchas partes, ¿no? Desde Jalisco salirse para el norte o irse para el centro por esa carretera. Entonces, bueno, ¿y aquí en Durango cuál es la vinculación exacta con pues es con los políticos? Anda de bajo, licenciado. No, bueno, aquí deben de hacer listas, no, la verdad es que son temas muy difíciles con los que tú no puedes decir fulano de tal vez, ¿no? Pues no tienen los elementos, nunca hay las pruebas contundentes para decir, pero de que existe una infiltración del narcotráfico en todas las esferas, la cultural, la deportiva, la política, la farándula, en fin, ahí está hasta en las universidades, pues. No, sin duda. En este contexto ha llamado mucho la atención de que los candidatos del Partido Acción Nacional, los 3,
Josefina Santiago Krill y Ernesto Cordero han hecho votos de fe, en el sentido de que van a seguir la misma política de Felipe Calderón. ¿Qué opinión les merece? Y algunos son los que ratificarían a Genaro García Luna, todavía peor, ¿no? Uno de los funcionarios más oscuros que desde el sexenio de Fox ha estado en las esferas de la seguridad pública. Eso es preocupante. Pero dejemos las leyendas negras que le han inventado o no le han inventado a Genaro, pero sí hemos visto que en 12 años no se ha disminuido el índice de violencia, el índice de inseguridad, decir que ese mismo personaje va a volver a quedarse en las esferas de la seguridad. Y yo creo que es decir, no sé, es un pésimo mensaje de los que han manifestado, principalmente Borrego, Cordero, como le dijo la otra vez Noroña, Borrego, Cordero, que pues, afortunadamente yo creo que era en los últimos lugares de la encuesta, no creo que llegue. Yo veo una Josefina que también ha dicho que está de acuerdo en la posición del presidente, pero yo lo veo más institucional, más que convencida. Pero esperemos que haya un cambio. O sea, la gente, yo insisto en mi persona, yo no estoy en contra que se combate, o que se combata, que se acabe. Hay algunos que van por la legalización, habría que discutirlo, pero con inteligencia, ¿no? Pero con inteligencia, no es lo mismo, no sé, no es lo mismo llegar con plomo o que a lo mejor llegar con una estrategia. Por ejemplo, dicen los especialistas que no se ha atacado el negocio financiero de los grupos criminales. O sea, no hay una estrategia integral de combate al lavado de dinero, que es donde verdaderamente les duele, porque en el plomo, por desgracia, tienen una gran base de recursos humanos, como decía don Jesús, niños, gente que no tiene dinero, en extrema pobreza, se van a los pueblos rurales, se van hasta las universidades, y hay un joven que no tiene oportunidades de trabajo, llegan y le ofrecen una X cantidad de dinero. Lo más fácil para los grupos de delincuencia es encontrar quien sustituya esos 50,000 muertos, y es verdad que son de grupos organizados, pero nadie les está pegando donde les duele, que es en los bolsillos, o sea, en la estrategia del combate al lavado de dinero. Yo creo que sí se puede continuar con la estrategia de tierra, de golpeteo, pero si no está a la par de una estrategia, una de prevención de adicciones, a lo mejor la primera, que no hay una verdadera gran campaña de combate a las adicciones; 2, una campaña de combate al lavado de dinero; y 3, pues la verdad es desarticular no a lo mejor a los grandes capos, sino desarticular a los que verdaderamente mueven ahí el negocio. Don Jesús, usted ha manifestado en varias ocasiones a través de sus trabajos periodísticos de que la única forma de terminar con esto es a través del combate a la pobreza, terminar con las condiciones económicas que generan toda esta situación. ¿Cuál es su opinión en la actualidad? Es uno de los elementos, me parece que es una de las circunstancias importantes para poder blindar a la sociedad de la persuasión de los narcotraficantes. Es el narcotraficante persuade al joven que no tiene recursos económicos, o a la gente que percibe un salario muy bajo y que está en una angustia familiar y que como un acto de desesperación pues se mete a eso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Pues aumentar más las posibilidades de tener una calidad de vida mejor de las familias, de tener una mejor condición de vida, de tener salarios mejor pagados, de que haya más posibilidades de empleo, más oportunidades para trabajar. Ese es uno de los elementos. Obviamente que hay otros, ¿no? El fomentar los valores, que me se me hace muy importante, pero siempre y cuando los valores inician de los de arriba y no los de abajo. Eso de los valores se me hace como se está manejando una vacilada. Le están pidiendo a las familias que haya valores, mientras que los que se las piden están desvalorizados. Ahí no hay una congruencia, ¿no? Yo cómo pido honestidad si soy corrupto. Pues no se puede, ¿no? Entonces, hay que tener una renovación moral, como decía demagógicamente algún presidente, Echeverría, una verdadera renovación moral de todos, no nada más le echen la bolita a las familias, no, si hay valores en su familia se salvará la patria. Es cierto, porque los líderes son los inmorales de unos individuos que personifican los antivalores, ¿no? Entonces, pues, si los líderes son así, pues no le pidan a los de abajo que lo sean. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento.